Amigos del Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende, les saludamos con enorme gusto. Es verdaderamente placentero recibirlos en este día en el que vamos a hablar de un libro auténticamente luminoso que lo deja a uno reflexionando con respecto a muchas cosas que a continuación abordaremos y que como integrante de nuestra colección popular se está moviendo ya. El libro está completamente vivo, tanto en nuestras librerías abiertas con las medidas de higiene determinadas por las autoridades sanitarias de las localidades en las que esto puede llevarse a cabo, y si no, también disponible en nuestras librerías virtuales, el fondo en línea.com, educal.com.mx. Me da mucho gusto. Bueno, yo soy Eduardo Limón, jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica, periodista. Me da, como ya les mencionaba, mucho gusto que el día de hoy vayamos a conversar sobre esta obra importante y en todo ello me da enorme gusto saludar al autor del libro del que hoy hablaremos, de La Luz Prodigiosa, Fernando Marías, quien está allá en Europa. Fernando, ¿cómo estás? Muchas Pues gracias por tu muy tiempo. feliz de conversar de literatura a través del océano, que siempre es una cosa que me hace mucha ilusión. Que estemos así conectados me resulta una especie de ciencia ficción, de novela de ciencia ficción en la que estamos inmersos viviendo. Y bueno, me encanta que estemos hablando así. Es como salir un poco de esta realidad oscura, ¿no? De pronto nos conecta la tecnología para hablar de lo que más nos gusta con un océano de por medio que no importa. ¿Qué Bien. más se puede pedir? Bien, hay una magia particular en medio de todo esto que muy bien señalas, Fernando. Se trata de un tipo de novela de ciencia ficción inédita que estamos viviendo o escribiendo día con día. A ese respecto, antes de caer propiamente en La Luz Prodigiosa, me gustaría mucho preguntarte, como autor, sí, pero también como ciudadano, como ser humano, ¿cómo te va con la pandemia? ¿Cómo has vivido estos meses? ¿Qué impacto ha tenido esto en tu proceso creativo, pero sobre todo en tu cotidiano? Cuéntanos, Fernando, ¿cómo van las cosas allá donde te encuentras ahora en España? Bueno, yo ahora estoy en el centro, estoy a un minuto caminando de la Puerta del Sol de Madrid, o sea, en el kilómetro cero de nuestro país, más céntrico no puedo estar, más dentro del corazón de Madrid no puedo estar. Y la verdad es que, aunque yo soy una persona que se lleva muy bien con su soledad, estoy muy a gusto, a solas, trabajando, encerrado, los meses que fueron del confinamiento total, curiosamente me sirvieron para crear, para inventar, para preparar nuevos proyectos. Siempre todo esto, cuando hablo de que pudo haber tenido algo positivo, evidentemente siempre yendo por delante, que no hace falta ni que no mencione, pues el dolor y la tristeza y la preocupación por todo el sufrimiento que está teniendo lugar. Eso es tan obvio que prácticamente no hace falta ni mencionarlo. Pero en lo particular y en lo personal, ahora que ha pasado ya, estamos a punto de encontrarnos, de toparnos con el primer año de lo que fue el arranque de la crisis y de la pandemia. Es curioso y además es una sensación que he compartido con personas cercanas, hablando, dialogando con ellos, y creo que no soy el único que la he tenido, esta extraña sensación de que todo lo vivido antes de marzo del año 2020 ha sido una especie de ficción. A veces pienso en los primeros libros que publiqué, en algunos viajes que hice, en alguna película que hice hace bastante tiempo, y de alguna forma la sensación del encierro ha ido provocando, ha ido como gestando alrededor una especie de cápsula en la que todo lo anterior a esa propia cápsula parece una especie de ficción, una especie de memoria falsa en parte. Yo creo que algo que nos tocará enfrentarnos como personas, como ciudadanos, y como personas individuales, más allá de lo que luego pueda ser, pues analizar cómo se ha gestionado todo esto, en fin, lo que podría ser la parte social. Yo diría que en lo personal, el reto que nos va a quedar a cada uno de nosotros es ver cómo ha impactado todo esto en nuestro ser. Es decir, encontramos personas que eran tranquilas antes y están un punto más nerviosas, un punto más irritables. Yo que creo que llevo bastante bien el encierro y estas duras, complicadas condiciones, pues aún así me pregunto dónde me estará afectando, dónde estará cambiando mi espíritu, mi carácter. A veces sospecho que pueden haberse hecho heridas complicadas en lo invisible, ¿no? En lo emocional. Y por otra parte, también creo que
que mirando la historia pues pienso que esto pasará, pienso que esto quedará atrás y pienso que cuando podamos por fin un día salir a la calle diciendo hoy no es necesaria la mascarilla porque ya está por completa demostrado que no es necesaria, pues creo que a la vez viviremos un estallido de euforia grande inicialmente y luego creo que nos adentraremos en un territorio que ahora mismo pues no sabemos cuál es. Es decir, realmente nuestro mundo ha cambiado en todos los aspectos y desde luego yo percibo que en el que particularmente nos interesa, que es el mundo del libro, el mundo de la creación, el mundo del mercado incluso editorial, pues creo que eso ya se adentró en un camino que probablemente ya cuando todo esto termine será otra realidad diferente y todo lo relacionado con la literatura será distinto, el mercado editorial será distinto, pero por suerte y venturosamente seguirá siendo real una cosa que desde el principio de los tiempos lo es, esa idea del escritor solitario que tiene la necesidad de escribir algo para comunicarlo y esa idea de que al otro lado del libro, de la forma en que sea, habrá un lector que siente interés por leer eso. Yo creo que eso no se perderá, eso no se ha perdido nunca a lo largo de la historia de la humanidad y creo que bueno, pues que los que tenemos la suerte de escribir tenemos la suerte de encontrarnos ahí, sentados en nuestro ordenador cada mañana escribiendo y durante ese rato, durante esas horas, dando más importancia a la sensibilidad que tenemos dentro que a lo que se encuentra en el exterior. Muy interesante lo que señalas con respecto a esto precisamente. Independientemente de la coyuntura pandémica que nos ha tocado vivir, el círculo mágico que representa el trabajo del autor haciendo lo suyo, esto justo tan cotidiano, sentarte frente a tu computadora y comenzar a crear a sabiendas de que eso en algún punto va a tocar la mente de otro ser humano, en algún otro lugar, en algún otro tiempo posiblemente, en fin, que tocará la mente de otro ser humano, no se rompe con esto. Y nunca se ha roto. me parece realmente interesante que lo señales. Memorias falsas era uno de los conceptos a los que atañías ahora en tu reflexión con respecto a la coyuntura pandémica, Fernando. La luz prodigiosa parte precisamente del recuento memorioso, ciertamente, lluvia de comillas sobre lo que acabo de decir, lluvia de comillas, ciertamente falso, con respecto a una figura central de la cultura en nuestro idioma, en nuestra lengua. Me atrevo a decir de la cultura toda, pero particularmente en el español, que es García Lorca. Sí, sí. ¿Qué hay con respecto a esta historia en la que, partiendo de, repito, el concepto alrededor de lo que podría tratarse una memoria falsa, se crea una historia como esta que has escrito, Fernando? Es una historia que obviamente solo se puede abordar desde la novela. Lo primero que hay que decir y hay que subrayar es que es una novela en la que yo fantaseo con la posibilidad histórica de que Federico García Lorca, que como sabemos fue asesinado la noche del 18 de agosto de 1936, hubiera podido sobrevivir. Yo de pronto tuve una especie de extraña revelación que luego con los años descubrí que tenía mucho que ver con la historia de mi propia familia, aunque como digo esto lo descubrí mucho tiempo después de haber escrito la novela, pero fue una especie de extraña revelación sobre la figura de un Lorca que hubiera quedado malherido aquella noche, que en vez de haber sido muerto por sus verdugos, hubiera malherido en pésimas condiciones, malherido físicamente y también con un disparo en la cabeza que lo hubiera dejado no solamente perturbada su capacidad de supervivencia en un mundo hostil, sino también arrebatada, digamos, la memoria, una especie de guiñapo humano abandonado que sin embargo está vivo, y es capaz de arrastrarse unos metros en ese amanecer de 1936 para que una persona que pasa por allí vea a un hombre herido que no sabe quién es, al que recoge y al que lleva a su casa y cuida. Y así se arranca una aventura, por supuesto, puramente novelística, que como yo digo, en un momento pensé, me vino a la cabeza esta imagen, pensé que a veces las ideas básicas de las novelas vienen así, de pronto simplemente una pregunta que te impacta, no se sabe cómo, y yo pensé, ¿cómo habría sido
¿qué habría pasado si de pronto visualizo a un Lorca vagabundeando por su propia provincia, por su propio país, sin saber quién es? Y trato de indagar un poco en ello. Entonces, cuando indagué en esa imagen tan poderosa, pues lo primero que descubrí es que efectivamente, y como sigue ocurriendo hoy, el cuerpo de García Lorca no se ha encontrado, se sigue sin saber dónde está. Entonces, de alguna forma, esto, como me dijo hace mucho tiempo un editor español, me dijo, claro, es que al final la realidad al menos no refuta, no puede refutar la historia que tú cuentas, puesto que yo estoy contando la historia de un cadáver que no está porque no murió y porque tuvo otro periplo posterior. Entonces, en la novela se cuenta la relación entre este hombre muy malherido y muy desvalido y muy incapaz de resistir ante el mundo y el hombre ignorante, el hombre llano, el hombre que nunca ha leído una obra de García Lorca, el hombre que no sabe quién es Federico y que, sin embargo, hace el acto de bondad en medio del huracán de una guerra terrorífica, de salvar a un malherido y de protegerlo durante una serie de años que son los que se narran en la novela. ¿Cuál es la relación entre estos dos personajes? El caso con García Lorca, por acá se va a escuchar y ni hablar, miren, parte de lo que tiene que ver con nuestra coyuntura, este perifoneo tan familiar para quienes estamos en la Ciudad de México, pero saludos a quienes nos ven en San Miguel de Allende, allá en España. Esto es muy común en las calles de la Ciudad de México y ni hablar. Bueno, ¿de dónde vino a tu interés o a tu obsesión autoral? No lo sé, la idea de crear justo esta ucronía con respecto a García Lorca. Yo creo que esta ucronía tiene algo que ver con una historia que está en mi cabeza desde el año 75 y que contaré muy brevemente. Yo me trasladé a Madrid a estudiar cine desde Bilbao, la ciudad en la que nací. Yo tenía 17 años en aquel 1975 en que llegué a Madrid. Y al principio de los meses de estar en Madrid, recuerdo que un día bajaba por la calle desde la Gran Vía hacia la Puerta del Sol, bajaba con cierta rapidez, es una calle que se llama Montera, porque tenía que coger el metro e iba a una cita. Y cuando estaba a mitad del camino vi, apoyado en la acera de esta calle, con la cabeza apoyada atrás, un extraño mendigo que pedía limosna, pero a la vez la pedía a gritos, riéndose. Parecía que era un hombre mayor, maduro, parecía que estaba perturbado o que estaba borracho. Y yo me quedé, iba caminando muy rápido, como digo, pero me quedé bloqueado delante de este hombre, impactado brutalmente, porque su rostro era asombrosamente parecido al rostro de mi padre. Entonces yo continué mi camino, vi solamente esto, continué mi camino, me metí en el metro y cuando cogí el metro y el metro empezó a andar a caminar por el túnel, me asaltó una historia que tiene que ver con el comienzo de la guerra civil en España. Cuando comenzó la guerra, mi padre, que entonces tenía 16 años, y su hermano, que tenía 17, ambos se presentaron voluntarios a luchar por la República. Y en una batalla desastrosa, terriblemente desorganizada, que el ejército republicano trató de reconquistar una de las ciudades vascas y fue una carnicería de soldados que no sabían ni cargar el fusil, fue un desastre. Ahí, en esa batalla, murió el hermano de mi padre, murió mi tío. Y puesto que las circunstancias de la batalla eran de aquel ejército tan formado apresuradamente, el ejército republicano, el ejército del gobierno vasco, no llevaban equipamiento médico, todos los muertos tuvieron que ser enterrados a toda prisa porque no se crearan epidemias, enfermedades, etc. Y, por tanto, mi tío, que murió allí con 17 años de un disparo perdido, fue enterrado en una fosa común. De manera que nunca tuvo tumba, de manera que nunca hubo un lugar al que su hermano y el resto de la familia pudieran acercarse a dialogar con él, si es que con los muertos se puede dialogar. Y entonces aquel día en Madrid yo de pronto me asaltó la duda brutal y pensé, ¿será posible que este hombre que se parece tanto a mi padre pudiera ser su hermano que por X circunstancias hubiera sobrevivido en aquella batalla de la que, como digo, no hubo lista de muertos, fue simplemente un caos absoluto y una gran fosa común?
Y pensé, si este hombre, este chico se hubiera salvado sin saber quién era, malherido, y hubiera vagado por España hasta encontrarse aquí en Madrid tantos años después, pensé que podía ser realmente el hermano de mi padre. Entonces, cuando me asaltó este pensamiento, bajé del tren, me olvidé de mi cita, cambié el andén, volví hacia atrás de nuevo, volví a ver si encontraba a este hombre, pero por supuesto, este hombre ya no estaba. Claro, esto supone una hermosa reflexión sobre lo que es la narración y la novela. Si ese hombre hubiera estado allí, yo tal vez habría observado que no se parecía tanto a mi padre. Yo fantaseo, lo he hecho muchas veces, fantaseo con la idea de que me quedaba allí un rato esperando a que él terminara de pedir limosna, luego lo seguía y veía pues que era a lo mejor un hombre que se había escapado de su casa, que, en fin, cualquier cosa que me hubiera permitido corroborar que no era el hermano de mi padre. Pero yo creo que ahí se fundamentan las novelas y se fundamenta la literatura. El misterio se crea cuando el misterio se vuelve sólido y uno no puede atravesarlo. Y entonces el misterio es que yo regresé y ese hombre sencillamente no estaba. Y el día siguiente y al otro que volví, porque aquello fue creciendo como una obsesión, ya no volvió nunca más. De manera que ese mendigo que casi con total seguridad no era el hermano de mi padre, por supuesto no lo sería. Sin embargo, en mi memoria, en mi cabeza, se formó la idea de hablar de ese hombre que privado de su identidad y de su ser habría vagado por un mundo hostil sin saber quién era y sin saber de dónde venía ni a dónde iba, ¿no? Y curiosamente, un tiempo después vi un documental en televisión en el que se veía a un anciano andaluz en la plaza de su pueblo, en una terraza de un bar tomando un vino, un hombre muy viejo, del cual la voz del documental decía que ese hombre, cuando muchos años atrás había sido joven, viril, apuesto, era quien había inspirado a Federico García Lorca, su personaje protagonista de Bodas de Sangre. Y eso fue como una especie de extraña electricidad, una descarga inmediata, una tormenta cerebral, como yo digo, que me asoció las dos imágenes, la historia de mi posible tío, la historia de ese anciano que había inspirado a Lorca, aquello se juntó en una especie de torbellino mental y me arrojó la imagen de un Federico García Lorca que habría sobrevivido a sus disparos, a los disparos que lo mataron, y que habría vagado por ahí. Y a partir de ahí me puse a elucubrar, pues para hacer una novela que yo creo que es peculiar, es extraña, porque no habla nada del Lorca real que vivió, habla del Lorca posterior, digámoslo así, a su propia muerte, esa muerte que en mi libro no se habría producido, y entonces eso me permite indagar pues, sobre la identidad, sobre la literatura, sobre la cultura, porque has dicho antes bien que tal vez Federico García Lorca es la figura más grande del siglo XX en español. Es posible que lo sea en todo el idioma español. Cuando a veces me preguntan quién es el mejor escritor en nuestro idioma, digo, ¿para qué vamos a tener que lucubrar quién es el mejor si hay tantos maravillosos, ¿no? Pero digamos que Lorca es uno de los grandes. Quedémonos ahí. Por suerte tenemos muchos muy grandes. Lorca es uno de los grandes creadores en español y en cualquier idioma del siglo XX. Y eso me permite elucubrar, pensar, por ejemplo, qué habría sido de Lorca si en vez de ser tan salvajemente asesinado cuando tenía 39 años de edad, hubiera sobrevivido. Creo que muchos lectores de este libro me han hecho esta pregunta y me dicen que han elucubrado sobre ello, ¿no? Imaginemos que termina la guerra y que Lorca hace como hicieron en su día Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Luis Buñuel, tantos otros creadores que se exilian, y yo en un momento determinado, pues no sé por qué fantaseo con la idea de que Lorca pudo exiliarse en México con Luis Buñuel, que de alguna forma habrían continuado su amistad, su relación. ¿Qué habría hecho Lorca con ese talento infinito de haber sobrevivido? ¿A dónde habría llevado su poesía, que ya siendo tan joven es una de las cumbres del siglo XX? ¿A dónde habría llevado su teatro, que es de una altura descomunal? ¿Qué nuevas aventuras creadoras habría iniciado? Porque al ser un hombre tan inquieto, yo, por ejemplo, siempre fantaseo con la idea de que Buñuel y él habrían hecho alguna película juntos. ¿Qué habría sido de esto, no? Entonces, claro, eso a la vez pues hace que Lorca se nos convierta en el símbolo de no solamente de todas las personas asesinadas durante la Guerra Civil Española, no solamente las de todos los asesinados y arrojados a una cuneta que todavía no tienen tumba pasados tantos años,
sino incluso yo diría a todas las víctimas del fascismo de cualquier lugar, de cualquier época, todas esas personas que son sacadas de su casa, asesinadas por sus ideas, sean cuales sean sus ideas, y arrojadas a un camino, ¿no? Creo que Lorca lo representa a todos y creo que parte de su leyenda inabarcable es precisamente porque no solo es tan inmenso creador, sino que además tuvo esa desdicha de ser marcado por el destino para convertirse en una estrella, digámoslo, entre, como decías antes, entre millones y una lluvia de comillas, ¿no? Porque ciertamente es un destino muy trágico, el suyo, terrible, terrorífico, pero a la vez también nos consta, a los que observamos la historia del arte y de la creación, que los artistas que mueren muy jóvenes automáticamente se convierten en leyenda y esa leyenda no para de crecer nunca, ¿no? Yo creo que esa leyenda, creo que de alguna forma la maldición de Lorca, de cómo fue asesinado, pues a cambio tiene que nos da a todos los que creemos en nuestro país y fuera de él, que de lo ocurrido en la Guerra Civil Española, esa reivindicación todavía pendiente de nuestro país, en que obviamente se debería y no se hace dar un espacio, una tumba a todas las personas que todavía están tiradas por los caminos de España, pues Lorca, con su no aparición, una y otra vez se fracasa en encontrar el cuerpo de Lorca. Y yo creo que Lorca no aparece para seguir siendo ese símbolo de alguna manera vivo de todas las personas que fueron asesinadas y arrojadas a un camino. Resulta ser perturbador refieres tu reflexión, Fernando, en el sentido de un hombre joven, creativo, en plenitud en todo sentido en su existencia, al que el infortunio ubicó en un momento dramático para que la historia terminara como terminó. Hay un par de sublimaciones, pues, en la historia que narras en La Luz Prodigiosa, que generaron que fueron como la cerilla, ¿no? Lo que encendió así el combustible, el leitmotiv de tu historia. Y son verdaderamente, qué clase de historias poderosas, Fernando, las que nos has compartido. Las dos que sublimas para convertirlas en La Luz Prodigiosa. Pero además, en tanto autor, entiendo que esto debe de ser una zona que quiero que nos describas del proceso creativo. Naturalmente, más allá de las historias que estabas plasmando, sublimándolas en la historia, se van entremetiendo otros datos, los personajes cobran de alguna forma una vida propia y hay una suerte de historia que más allá de esto que nos narras, construye propiamente La Luz Prodigiosa. ¿Qué fue para ti ya ese proceso, finalmente, comenzar a construirla? Bueno, ese proceso fue, en primer lugar, yo en esta magnífica edición de fondo, que por cierto siempre la alabo porque es como para mí la versión definitiva del libro. Es un libro que fue escrito en 1990, hace 30 años, y en esta edición yo escribí un epílogo en el que cuento toda mi larguísima relación con este libro. Es una historia en la que cuento cómo me aventuré a escribir a alguien que, como yo, se había trasladado de su ciudad natal, Bilbao, a Madrid para estudiar cine. Mi aventura siempre fue el deseo de hacer cine y, curiosamente, es un proyecto en el que fracasé una y otra vez hasta que esto siempre me ha parecido muy curioso en mi vida, ¿no? Lo rememoro como si fuera en sí mismo una pequeña novela también, porque yo todo lo que intentaba hacer en cine fracasaba tremendamente. Y cuando de pronto tuve la chispa de esta historia, que primero quise hacer con ella un guión de cine, pensando que se haría con él una gran película, y no lograba convertirlo en guión. Entonces un día dije, bueno, voy a escribirla como pequeña historia, como pequeño relato, como novel, y empecé a escribir. Y yo creo que el instante en que tomé aquella decisión es uno de los momentos cruciales de mi vida, porque ¿qué momento crucial? Utilizo la palabra crucial con esa trascendencia y esa grandilocuencia, cuando en realidad todo lo que había en esa escena es aquello a lo que aludíamos antes, ¿no? Una persona sentada delante de su máquina de escribir, que entonces ni siquiera un ordenador, contando una historia, ¿no? Y esa pequeña historia que iba tecleando, pues acabaría por cambiar mi vida y haría que 30 años después de aquellos días estemos ahora conversando sobre ello. Y aquella escritura a mí me cambió la mente porque yo me atreví, fue un acto de osadía ser novelista cuando siempre había pensado dedicarme a otra cosa, y ese acto de osadía me llevó a una novela que fue reconocida con un premio, que empezó a funcionar, que me
animó a seguir escribiendo y a seguir haciendo novelas, que a su vez me depararon un éxito que el cine me había negado. Y curiosamente, cuando pasó más de una década de la escritura de La luz prodigiosa, al fin sí se hizo la película. Este es uno de los momentos más bonitos, diría yo, que asocio de toda esta construcción, porque yo siempre que escribía, cuando empecé a escribir la novela, sin tener la menor esperanza de publicarla, porque yo no conocía a nadie del mundo literario, era un ser ajeno por completo a ello, a veces me surgía la oportunidad de viajar a Granada, que era una ciudad a la que yo no había ido nunca entonces. Y yo siempre contestaba lo mismo, decía, no puedo ir a Granada porque yo solo iré a Granada para ir al estreno de la película basada en la novela que estoy escribiendo. Y la gente me decía, me miraban diciendo, pero estás mal de la cabeza, si es una novela que estás empezando a escribir, que no sabes cómo se escribe una novela, que no conoces a nadie en el mundo editorial. Y luego la suerte giró a mi favor, como si ese espíritu de Lorca o de aquel posible mendigo que podía haber sido el hermano de mi padre hubieran ayudado a ello, de manera que la película se armó, se puso en marcha, y yo recuerdo con un hermoso momento de mi vida cuando fui al estreno de la película y recuerdo que viajé yo solo en avión, y cuando el avión descendió y aterrizó vi allí en la torre del edificio, de la torre de control del aeropuerto, vi el cartel que identifica todos los aeropuertos que ponía Aeropuerto de Granada, que todavía no se llamaba como se llama, entonces era Aeropuerto de Granada sin más, y pensé, lo he logrado. Parecía, yo mismo cuando afirmaba aquello me parecía increíble, y de pronto pensé, lo he logrado, he venido de verdad a Granada por primera vez para ver el estreno de la película, ¿no? Oye, eso ya es en sí otra novela o un cuento. Es otra novela, claro. Todo esto está contado dentro de la escritura. En el epílogo ese largo que he hecho para el libro, que me dio tantas cosas buenas, esta novela, la película, el libro que se editó una y otra vez, los muchos lectores que va teniendo el libro. Es un libro que nunca ha tenido gran éxito, no es un libro muy comercial, pero yo diría que sí tiene algo mejor, tiene un buen número de lectores que aman esta historia y que muchas veces se refieren a ella y me la cuentan y me dicen, oye, aquello de que Lorca, cuando hace, me parece que fueron 4 años ya, se intentó por última vez rescatar el cuerpo de Lorca en un lugar que parecía que ahí podía estar. Ahí se hizo el mayor esfuerzo, dirigido por Ian Gibson, que es quien ha llevado durante muchos años la investigación sobre el asesinato, y de nuevo, pues en aquel lugar el cuerpo de Lorca no estaba. Y ya de alguna forma yo pienso que aquel fue el último intento, ya se sabe aproximadamente que fue asesinado en aquel lugar, que las crónicas dicen que fue asesinado en aquel lugar, pero el tiempo va pasando, cada vez estamos más lejos de poder averiguar cualquier forma de verdad, ¿no? De manera que, como decía el editor ese al que he aludido antes, cuando hubo este nuevo fracaso de encontrar a Federico, pues recuerdo que era una noticia de la que se habló bastante en España, y recuerdo que este editor me llamó por teléfono y me dijo, ¿has visto que no han encontrado el cuerpo? Me dice, ¿te imaginas que al final la historia que tú cuentas en tu novela, en vez de ser una ficción, pueda ser una realidad? Se convirtiera en una realidad, cosa que de alguna manera cerraría todo este verdadero trazo de historias poderosísimas que acompañan en paralelo La luz prodigiosa, Fernando. Pues tal vez, y yo creo que al final, evidentemente, estoy convencido, como creo que lo estamos todos, de que Lorca, por desgracia, fue tan trágica y brutalmente asesinado. Pero la verdad es que yo pienso que una de las funciones de la literatura es generar preguntas. Y creo que este libro provoca un poco. Hay algunas personas a las que incluso les molesta un poco que se muestre de esta forma a Lorca. Yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer, porque creo que genera preguntas sobre él. Creo que quien lee este libro genera preguntas, se pregunta por qué murió, de qué manera murió, es decir, casi te obliga a tomar partido de alguna forma, ¿no? Yo creo que es algo que la literatura debe hacer. Creo que la literatura que pasa por delante de los ojos del lector sin más, como un entretenimiento, a mí no me interesa demasiado, ni como lector ni como escritor. Y en este libro me interesaba mucho que los lectores se hagan preguntas, ¿no? Que digan, que ellos mismos se hagan esa pregunta. Yo en el libro
hago la pregunta, ¿qué habría sido si Lorca no hubiera muerto en agosto del 36? ¿Qué habría pasado con él? Y esa pregunta de alguna forma se la traslado a los lectores que al acabar el libro dicen, es verdad, ¿qué podría haber pasado? Y hay algunos que hacen su propia elucubración y su propia historia y ponen la imaginación en marcha, que es de lo que se trata. A los años que lleva ya de publicado, ¿qué tan vivo? Entiendo que ahora con la edición que acabamos de publicar como parte de nuestra colección popular en el Fondo de Cultura Económica, el libro permanece, pero me refiero para ti en tanto autor y en tanto que se trata de uno de los temas que naturalmente te obsesiona, es una materia de tu interés, se encuentra inserto en tu vida. Debe de ser muy interesante como autor dejar la historia en algún punto cuando es publicada, cuando ocurre todo esto maravilloso que nos has contado, y regresar a ella en forma de una edición como la que tenemos en el fondo, pero eso, ¿qué tan presente, tan vivo está en tu vida? Bueno, eso ha sido para mí como un maravilloso regalo de la vida, porque es un libro, claro, y sabemos que todo va muy deprisa, algunos libros permanecen, y yo no me quejo respecto a eso, pero este desde luego ha permanecido a pesar de que, bueno, es un libro que ya, como digo, tiene 30 años desde su escritura, ¿no? Entonces, esta edición que me permitió además la idea, yo pensé que era interesante decir, puesto que ya ha pasado tanto tiempo, voy a contar todo esto que hemos hablado. ¿Qué significa este libro para mí y cómo han sido los 30 años de convivir con él? Porque ha tenido altibajos, ha tenido el momento de la película, ha tenido momentos de olvido, ha vuelto siempre, de pronto ha habido un editor que lo ha vuelto a editar. O sea, la historia se ha movido siempre y de alguna forma ha quedado en cierto sentido en algún lugar al menos de la cultura y de la referencia popular en nuestro país. Mucha gente ha oído hablar de esa historia. Si en España se pregunta, ¿has oído hablar de lo de que Lorca no murió? Hay un porcentaje de gente lectora que dice, sí, esto me suena. Ajá. Me suena de algo, porque claro, del libro se ha hablado con la película, se hizo una serie de televisión y tal. Y entonces yo cuento todo eso en este epílogo y de alguna forma descubro cómo hay algo muy hermoso que es que este libro me ha acompañado siempre, esta edición que para mí es la definitiva, la que cierra, la que lo contiene todo, y me gusta mucho pensar que también no solamente es un homenaje a Lorca, sino también es un homenaje a aquel hermano de mi padre, a mi tío, que murió con 17 años por luchar, por enfrentarse al fascismo, que luchó, que se presentó voluntario para ello y que murió en 1936, en diciembre de 1936, y de alguna forma este libro, pues todo este círculo que se cierra con la edición de Fondo de Cultura Económica es una especie de homenaje también a él, ¿no? A mí me gusta pensar que la época en que murieron Lorca y mi tío, que prácticamente fue la misma, con 4 meses, claro, pues de alguna forma es un homenaje a ambos, ¿no? Y claro, entonces se convierte también pues un homenaje a todos aquellos que fueron asesinados, sacados de su casa, asesinados y que permanecen pues en esas tumbas desconocidas, ¿no? Es decir, que es un libro que para mí es muy importante porque además también me animó a seguir escribiendo. Quiero decir, que mi plan si yo hubiera seguido intentando una y otra vez hacer cine, probablemente habría fracasado sin parar. Y sin embargo, este libro me animó a continuar escribiendo y bueno, pues fue el primer paso de una carrera que me ha dado alegría, felicidad y una continuidad en la que todavía me mantengo. O sea que eso es hermoso también. Eso me lo ha dado este libro. Naturalmente, naturalmente. Ciertamente hermoso y de acuerdo a ello y apuntando justo a lo que señalas ahora en el sentido de el inicio de una carrera, ¿en qué andas en este momento, Fernando? ¿En qué estás trabajando? Ahora sí que dentro de la pandemia, en fin, ¿cómo vas? Bueno, en este momento estoy precisamente porque la pandemia nos ha obligado, al menos a mí me ha obligado a cambiar un poco de actitud. Yo en los últimos tiempos descubro que escribo un libro cada 5 años y eso, claro, porque lo pienso mucho, lo medito mucho. Los 2 últimos libros son historias muy personales. De hecho, el penúltimo, el último que he publicado, que se llama La isla del padre y que salió en 2015,
es un libro en el que hablo de la muerte de mi padre y en el que cuento mi relación con él. Por tanto, también aparece en cierto sentido la escritura de la luz prodigiosa, aquel hermano muerto, etcétera, etcétera. Y el siguiente libro va a tardar todavía un poco en salir. También es una historia personal de una muerte trágica en mi periplo que voy a contar. Pero, de alguna forma, este libro que saldrá en septiembre me ha puesto como el límite de decir, a ver, eso de escribir libros trágicos uno cada 5 años, voy a escribir más cosas. Tengo muchas ganas de escribir cosas nuevas. Estoy escribiendo una memoria personal a través del western, que es un género que a mí me ha marcado mucho y que me ha educado en cierto sentido. Y estoy revisando los grandes westerns de mi vida para irlos contando cronológicamente y contar cómo me hicieron o cómo ayudaron en mi vida, en el desarrollo de mi vida. Y estoy escribiendo un par de libros juveniles que van a salir este año y sobre todo estoy muy ilusionado con la adaptación teatral que estoy escribiendo de la obra de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes, que se estrenará en abril del año 22 y que ese sí que es un proyecto de una envergadura enorme porque nunca me había enfrentado a tomar una grandísima novela, una de las grandes novelas del siglo XX de la literatura española, y convertirla en una obra de teatro. Es un acto, por un lado, de osadía, pero cuando te eligen para que seas el que lo haga, pues de alguna forma esa osadía encuentra legitimidad, ¿no? Tal vez si yo lo hubiera hecho sin que nadie me lo reclamara sería una osadía un poco delirante, pero cuando viene un productor y te dice, no, es que quiero que la escribas tú, pues entonces eso te da esa legitimidad para cometer la osadía, ¿no? Y es muy fascinante adentrarse con ese criterio en la obra de un gran escritor como es Miguel Delibes para convertirlo en una función teatral. Entonces, bueno, pues en este año estoy muy activo y sigo con mis monólogos teatrales. Me gusta, descubrí el diablo de la escena. Un día se me ocurrió hacer una narración teatralizada de una novela mía y eso curiosamente se convirtió en un monólogo que ha ido funcionando y que sigue funcionando y que ahí está y que ahora no lo puedo hacer porque estoy encerrado, pero lo sigo haciendo porque he descubierto que una de las cosas más hermosas o de las cosas más hermosas que me funcionan a mí como creador es no solamente el hecho de escribir, sino que subir a un escenario a contar una historia, esa forma diferente, pero todavía más mágica que la de la magia en la que atraes al lector y lo envuelves, la magia de estar sobre un escenario narrando una historia y percibiendo cómo quien te escucha está dejándose seducir por lo que cuentas, es también muy hermoso. O sea que el lema es no parar y seguir creando e inventando sin parar. Creo que eso es lo que nos mantiene vivos a los que nos dedicamos a ello. Bien, bien, sí, tal como lo señalas, efectivamente. Dicen, si para uno, se para todo. Entonces, sí, exacto. No, nuestro deber es, somos creadores, que no bueno, hay un escritor español de novela negra, Juan Madrid, que lo cuenta así, dice, en uno de sus libros dice, yo soy un contador de historias, nada más, pero tampoco nada menos. Entonces, claro, por Dios, claro, claro. entonces ahí está, ¿no? Yo creo que los creadores no somos médicos para intentar pues, ayudar en esta situación, no podemos, no sabemos hacerlo, podemos tratar de no contagiarnos y de no aumentar el problema y podemos aportar lo que hacemos, que es seguir creando historias que nos permitan, primero, mantenernos ágiles y jóvenes porque estamos inventando y segundo, porque esas historias pueden llegar a otro y esa idea que has sugerido antes, a mí es una de las que más me fascina del hecho de escribir. Cuando tú estás escribiendo una historia y luego esa historia llega a estar convertida en libro, como este libro que ahora está en las librerías de fondo, y a mí me fascina decir, de esta conversación alguien nos ha escuchado y de pronto puede decir, pues me voy a interesar por este libro. Con lo cual, lo que yo escribí hace 30 años, de pronto atraviesa un mar de tiempo, un océano literal, y se encuentra en un lugar que hace que de pronto alguien pueda llegar, conectar con esa historia y conectar con aquel escritor que hace 30 años escribió su primera novela porque había creído ver a alguien que se parecía a su padre en una calle de Madrid a finales del siglo pasado. Esa es la magia. Es la magia, efectivamente, y la magia que uno concita, lo que constantemente, ¿no? Palpita debajo de
esta conversación tiene que ver con ello precisamente. Oigan, aquí está esta gran historia y si a ustedes les ha llamado la atención, pues caray, entren a la librería virtual o van a la librería cercana, se hacen del libro que además está a muy buen precio en nuestra librería virtual. Voy a aprovechar ya pues para hacer nuestro anuncio, 60 pesos, elfondoenlinea.com, y ya saben, en las librerías que tenemos abiertas de acuerdo a las medidas sanitarias determinadas por las autoridades en cada localidad, también pueden hacerse con el libro en papel, en fin. Finalmente, en estos últimos minutos que nos quedan, Fernando, Federico García Lorca, en este momento, con el punto cultural en el que en nuestro idioma se encuentra la creación, la poesía, en fin, las materias que le fueron más que afines a un hombre talentosísimo. Federico García Lorca, me gustaría mucho cerrar con una reflexión tuya con respecto a este personaje que fue el grande, que es el gran Federico García Lorca. Bueno, primero el gran Federico García Lorca, que era un enorme creador y un genio de la literatura y de la creación. Yo creo que todo eso es sabido, sus poemas son muy conocidos, sus obras de teatro son muy conocidas. A mí me gusta siempre señalar que era un hombre muy comprometido con su tiempo. Hablar de nuevo de su poesía y de las obras de teatro me apetece menos que recordar que era un hombre que organizó la Barraca, aquella suerte de compañía teatral que se dedicaba a ir por los pueblos llevando un repertorio de obras teatrales en los lugares donde no había teatro. Es decir, en definitiva, un hombre que llevaba la cultura a los lugares donde la cultura tenía difícil la entrada y que estaba muy comprometido con eso. Yo creo que el creador más genial y el más pequeño, creo que es necesario que esté comprometido con llevar la cultura a aquellos lugares donde es más difícil que acceda. Creo que es necesario que el creador tenga un compromiso social, tenga un compromiso político y ponga su parte, como hizo Federico con la Barraca. Hay alguna imagen por ahí, yo hace no mucho estuve en la casa natal de Federico, en Fuentevaqueros, donde proyectan películas, las pocas películas que hay. Por cierto, entre paréntesis, hay un hecho muy emocionante y muy hermoso que también da lugar a mucha reflexión. No hay una sola grabación de la voz de Federico. Existen las voces de intelectuales de su época, están grabados incluso recitando poemas o hablando al público, pero no hay ninguna, es decir, nadie sabe cómo sonaba la voz de Federico. Y esto es curioso porque su imagen, su cara, es una de las más conocidas del mundo de la cultura y sin embargo nadie le ha oído hablar, ¿no? Lo cual crea la idea de que es una especie de espectro. Bueno, pues en las películas que se proyectan allí en la casa natal, hay una imagen de archivo en la que se ven imágenes de la Barraca. Hay varias, si uno las busca en internet. En una está él con un mono de trabajo ayudando a montar el escenario, etcétera. Pero hay otra que a mí me gusta mucho, que es que se ve parte de una representación y al fondo, abajo en la esquina, hay una especie de sombra, que es como una especie de espectro negro que lleva una capa sobre la cabeza, y ese es Federico haciendo el papel del espectro y de la sombra. Y a mí en esa imagen me conmueve mucho ver que es una imagen de los años 30, que ha pasado casi un siglo de que alguien filmó aquella imagen, aunque aquella imagen fue real en un momento y allí había seres vivos haciendo aquella representación, pero esa figura que está en la esquina, semioculta en las sombras bajo una capa, me fascina mucho pensar que es uno de los más grandes creadores de todos los tiempos y que estaba allí diciendo, a este lugar donde no hay teatro, donde no hay una sala, donde nadie viene a traer la cultura de nuestro tiempo, de nuestros clásicos, de nuestros autores vivos, yo estoy aquí con las personas que nos hemos reunido para que la cultura llegue hasta aquí y aquí estamos. Y ese aquí estamos a mí me parece muy emocionante y es lo que me gusta reivindicar de Lorca. No se puede olvidar, Lorca era un hombre muy comprometido con la libertad, era un hombre, era un animal político que tenía muy claro lo que tenía, no se le asesinó por ninguna otra razón, es decir, quienes lo asesinaron sabían muy bien su compromiso y por eso lo mataron. Entonces, creo que eso es lo bonito que también hay que recordar. Aquella sombra que llevaba en un pequeño autobús obras de teatro a quienes nunca habían ido al teatro. Creo que es toda una enseñanza. Es fabulosa. Bien, aquella sombra
que en forma de la narrativa de Fernando Marías se transforma en La Luz Prodigiosa, el libro del que hoy hemos tenido el placerazo de conversar con su autor, a quien le agradecemos mucho, Fernando, estos minutos para poder conversar con el auditorio de Felisma. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Lástima no haberlo podido hacer cara a cara, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Todo llegará. Habrá el momento señalado en el que podremos realizar esta conversación fabulosa frente al público, platicando todos juntos, en fin, deberá suceder. Lo haremos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gran abrazo para todos y para ti particularmente, que hemos bailado aquí conversando. Muchísimas gracias, Fernando. Buena noche allá en España, que todo vaya de maravilla y que este deseo que ahora se queda aquí inscrito se cumpla muy pronto, podernos saludar y estrechar las manos, abrazarnos como debe de ser. Ahí vamos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos quienes nos han mirado en esta presentación. Les reitero, La Luz Prodigiosa se encuentra a la venta tanto en nuestras librerías físicas como en nuestras librerías virtuales. Acérquense a esta novela integrante de nuestra colección popular y disfruten la historia que ha creado Fernando Marías alrededor de la figura de Federico García Lorca. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.